tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bien, antes de comenzar el programa y de presentarles a nuestros invitados, quiero contarles que ya comenzó el proceso de admisión de la maestría para su modalidad presencial. La verdad es que hay que dar algunos pasos que son muy sencillos. Primero, hay que tener en cuenta que la inscripción comienza en línea y es hasta el 7 de febrero. 7 de febrero, los días se pasan volando. Vale la pena ir pensando ya en la inscripción. Uno ingresa a una ficha de inscripción en línea. Ahí están los términos y las condiciones del proceso de admisión. Luego se completa la información, se adjunta una fotografía que se pide que sea en pasaporte con fondo blanco, en formato JPG, muy sencillo de subir, y se adjuntan los documentos que se solicitan y que están en la página web. Una vez que eso ha ocurrido, el paso 2, que es hasta el 8 de febrero, es el pago por derecho de postulación. El costo por derecho de admisión es de 350 soles y los graduados de la Católica no realizan pago por derecho de postulación. Ese detalle es muy importante. Bueno, se puede pagar de varias formas. Ahí pueden ir al Banco Continental, al Banco de Crédito, se puede pagar en línea, con tarjetas de crédito o débito. Todas las posibilidades están abiertas. Luego vienen las evaluaciones. Estas son del 19 al 21 de febrero del 2019 y se comunicará, por supuesto, de manera oportuna a los postulantes para confirmarles la fecha y los horarios de sus evaluaciones. Y los resultados aparecen el 25 de febrero a las 7 de la noche. Uno sabe si es parte ya de la maestría de gerencia social en su modalidad presencial. Vale la pena, es una maestría de primerísimo nivel, de máxima calidad. Es una de las maestrías que más profesionales convoca. Así que ténganlo en cuenta, miren el detalle y si quieren más información pueden llamar al 626-2000, anexo 5136-5130, sin anexo 5136 o al anexo 5130 para informes. También tengo un celular si prefieren, el 9930-28464, 993-028 464. Es el proceso de admisión a la maestría de gerencia social en su modalidad presencial. Bien, luego de haberles informado de todo lo que tiene que ver con la matrícula de la modalidad virtual de la maestría en gerencia social, toca presentar a nuestra invitada. Recordarán ustedes que tuvimos un programa dedicado a la ciencia y a la tecnología con la que fuera presidenta del CONCITEC, con Gisela Orjeda. Con ella hablamos de la importancia de la ciencia, sobre todo en el trabajo con las niñas, que nos parecía que a partir de los datos que hay una brecha muy grande entre ciencia y tecnología cuando se trata de niños que cuando se trata de niñas. Bueno, esta vez hemos invitado a Noelia Coronado. Ella es vocera de la Mini Academia de Ciencia y Tecnología MACTEC. Es una mini academia donde las niñas conocen sobre ciencia y tecnología de una manera más experimental y de la mano de científicos. Nos pareció un proyecto muy interesante. Además, capacitan a niñas de diversos orígenes étnicos y socioeconómicos, lo cual abre a una posibilidad de inclusión muy grande lo que están proponiéndonos en MACTEC. Noelia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Cuéntame de MACTEC, ¿cuándo nació? MACTEC ya lleva un tiempo, alrededor de unos 7 años. Inició con un grupo de voluntarios de la Universidad Cayetano Heredia, de la mano del doctor Javier Navarro y de Giovanna Johnson, quien es la coordinadora de MACTEC. Y a lo largo del tiempo hemos visto que las niñas se han interesado más en el campo de la ciencia y ellas han hecho que los talleres tengan más acogida año tras año, haciendo que el año pasado, incluyendo este año, hayan 900 aplicantes para MACTEC, solo de niñas, para unas 40 vacantes. Toma, es un montón. Es un montón de niñas y nosotros creemos que el proyecto es una gran iniciativa
y por eso es que más niñas están queriendo participar y nosotros queremos llegar a ellas, y pues por eso que la iniciativa está formar un bus que lleve a los científicos y que vayan a sus hogares para dictar estos talleres. Eso me lo vas a contar con detalle. Y quiero que hablemos de MACTEC y de la propuesta en este programa. Pero antes necesito tener claro el diagnóstico. Es decir, cómo se detecta, cómo se nota, cómo se sabe, qué indicadores hay o tenían hace 7 años para poder saber que había que trabajar con niñas. Exacto. Sucede que cuando se inició el programa, el doctor Javier Navarro probó con un grupo de niños y niñas a la vez y se dio cuenta que mayor curiosidad y las preguntas nacían más de niñas entre 8 y 11 años de edad. Niñas que estaban bordeando ya la adolescencia, a veces muy preocupadas por otras cosas, quizás no se lanzaban a hacer sus preguntas y había poca timidez por parte de las niñas entre 8 y 11 años. Entonces, fue donde nosotros pensamos que podríamos agarrar este grupo para poder formarlas desde un pensamiento científico para que ellas puedan continuar con esa curiosidad que ya está en ellas, pero se va perdiendo conforme pasa la edad. Pero, Noelia, tiene que haber sido sumamente claro, sumamente diferenciada esta curiosidad en niñas y en niños para que el proyecto haya tomado este camino posteriormente. Es decir, tiene que haber sido notoriamente más la curiosidad de ellas que de ellos entre los 8 y los 11 para que ustedes tomaran una decisión de ese tipo. Sí, y además, como lo hemos notado también, las niñas cuando van al colegio, ellas pueden replicar estos talleres con sus amigos y educar también a su familia, cosa que no hemos visto en los chicos, que a esa edad quizás están preocupados en el juego, pero las preguntas y la parte de la imaginación las veíamos más reflejadas por las niñas. O sea, tiene que ver con un momento del desarrollo de ellas frente a ellos, que hay que aprovechar, dirías tú, es una ventana de oportunidad. Es una ventana de oportunidad que se pierde con los años y nosotros queremos incentivarlas a que esa curiosidad no muera. Me parece muy interesante. Ahora, cuando hablamos de ciencia y tecnología, ¿de qué ciencia y qué tecnología estamos hablando? ¿Tiene que ver con el perfil de la universidad, que es más de medicina, o les interesaba más matemática? ¿Qué cosa de la ciencia querían abordar con las pequeñas? En realidad estamos muy desligados de la universidad. Okay. Y creemos que la base de la tecnología es la ciencia y nosotros como el ego, nosotros necesitamos construir esas bases para entender qué es lo que pasa en la naturaleza. Y la ciencia no es más que observar la naturaleza y tratar de explicar qué es lo que está sucediendo, resolver un problema. Y en base a eso, nosotros probar diferentes hipótesis a partir de experimentos y con ello llegar a la verdad de lo que es la naturaleza nos está mostrando. Eso es lo básico y esencial de la ciencia, ¿no? Seguir el método científico, pensar de manera científica. Y realmente lo podemos aplicar en la vida cotidiana siempre. No solamente en química, en física. En sí son materias que se entrelazan muy bien, pero el método científico es aplicado en nuestra vida cotidiana siempre. Y entonces las niñas aplican, se entrenan de pensar como un científico y ellas pueden aplicarlo en su vida cotidiana. Qué maravilloso es tener esas ansias de poder llegar a la verdad, conocer, explicarse la naturaleza a tan corta edad. A mí a esa edad me hubiera encantado. Yo lo aprendí con el curso de los años, preparándome en la carrera en sí y estando en MACTEC siendo voluntaria, lo aprendí ahí. Pero las niñas a esa corta edad, ellas que tienen tantas preguntas en su mente, tratando de explicar por qué el cielo es azul o por qué el tono de las hojas cambian de acuerdo a las estaciones. Y eso es maravilloso. Solamente queremos llegar a la verdad. ¿Cómo te imaginas una mujer adulta, o cómo es una mujer adulta, que ha sido impactada entre los 8 y los 11 años con un discurso científico? Ella de todas formas,
cuando viene una autoridad y le menciona, tienes que hacer esto de tal forma. Definitivamente, después del impacto de MACTEC, ella cuestiona lo que alguna autoridad le dice. Pero tienes una primera actitud cuestionadora frente a la realidad. Es cierto. Que ya es estupendo, digamos. Sí. ¿Qué más? Y eso le da una arma para enfrentarse a la sociedad, ya que en cuanto a política, por decirlo así, solamente va a aceptar un hecho si hay una evidencia detrás y va a poder tomar una decisión, la decisión que ella quiera. Y es la libertad la que te permite la ciencia. La ciencia es como un medio, solamente que busca la libertad. Y una niña MACTEC lo defiende porque ella conoce en sí cuáles son sus potencialidades. No necesita más para llegar a hacer lo que ella quiere hacer. ¿Te parece que es una chica que va a ser más difícil de engañar que otra chica? Exacto, porque ella siempre va a cuestionar, no va a creer a la primera, sino siempre se plantea qué hay detrás, ¿no? No está segura con lo que le dan, sino es que está tratando de buscar qué va más allá de eso, y para poder tomar una correcta decisión. Pero esa es una actitud que debería, en tal caso, ser socialmente replicable por hombres y mujeres en una sociedad, no solamente por chicas impactadas por la ciencia. Es decir, lo que estamos reconociendo en esta conversación es que nos falta una mirada mucho más crítica y severa con la realidad, con lo que nos dicen y con lo que nos ofrecen como si fuesen verdades absolutas. Sí, y ahora que con el boom del Internet podemos encontrar mucha información, pero ¿cuál de esa información es cierta? Exactamente, ¿no? En el mundo del periodismo, que es el mío, el tema de los fake news y las mentiras que vienen a través de medios, pasa porque no hemos tenido un rigor en la comprobación de la información, por ejemplo. Sí, y bueno, nosotros queremos trabajar con niñas nuevamente porque creemos que ellas son las que van a difundir, esparcir estas ideas mucho más rápido y ellas tienen todo ese potencial. Pienso yo que también es la hora de empoderar a nuestras niñas y qué mejor haciéndolo con la ciencia. Muchos de los voluntarios están involucrados en ciencias, así que nos vemos fuertemente apasionados en mostrarles a lo que se puede llegar. De acuerdo. Los rostros de estas niñas, ¿son rostros de niñas pobres, de niñas de clase media, de niñas de niveles socioeconómicos altos? ¿De dónde son estas niñas? Primero quiero aclarar que MACTEC es una organización sin fines de lucro. Todos los talleres se dan durante todo un año, todos los sábados, por científicos internacionales y son totalmente gratuitos. Las niñas... Tienen la obligación de ir todos los sábados. Exacto. Pero casi no es una obligación porque ellas... No, lo sé. Ellas pero es parte de su compromiso, quiero decir. Sí, es su compromiso. El de ellas y el de sus papás a llevarlas todos los sábados a los talleres. Y bueno... Esos papás tienen que ser aliados fundamentales, ¿ah? Sí, porque además tienen que ser aliados que están dispuestos a tener niñas en casa que después van a cuestionar todo lo que se dice ahí dentro. Lo cual es un ejercicio democrático bien interesante también. Exacto. Sí. Y me contabas. Sí. Los rostros de estas niñas, te preguntaba yo. Sí. ¿Son niñas de qué sectores? Ellas justamente no las seleccionamos por un criterio de notas, ni por a qué colegio van, ni a qué nivel socioeconómico pertenecen, sino todas son tomadas al azar. Son 40 vacantes y se hace un sorteo y ellas son seleccionadas, lo cual enriquece mucho la conversación y la discusión que se hace acerca de un taller, lo cual es fabuloso, porque tienen otra perspectiva. Es como si ellas miraran bajo un lente distinto. Y entre 8 y 11 años, un grupo puede estar enriquecido por una respuesta de una niña de 8, de 10, de 11, de 9. Entonces eso hace mucho más variado la forma en que ven la naturaleza. Una pregunta antipática. ¿Es el sorteo la forma más justa de encontrar la mejor curiosidad entre 900?
Sí, definitivamente las vacantes son muy pocas, pero creemos que valores como la creatividad y la imaginación que son entrenados en la ciencia, eso lo encuentras. Va a estar en todas. Va a estar en todas. exacto, está en todas. Y es como, y esto es una anécdota que siempre comentamos en los talleres, discutimos. Las mejores, estas cualidades que vemos en las niñas, lo puede tener cualquiera y lo podemos encontrar no solamente en una academia o en el mejor colegio. Puede ser una niña que incluso, y eso lo hemos evidenciado dentro de los talleres MACTEC, teníamos una de nuestras niñas que en el colegio no tenía las mejores notas. Sin embargo, cuando entró al taller de MACTEC, era la que tenía más preguntas y la que tuvo más interés en desarrollar un proyecto de investigación. No lo dudo. La escuela achata y aplana y a veces no encuentra los chicos más talentosos, sino otro tipo de chico también, digamos, ¿no? Hábil, pero que no tiene que ver con la curiosidad de otros, que es como un hambre que está ahí esperando ser saciado. Noelia, me tengo que ir a la pausa, pero al regresar quiero que me cuentes ya la estructura de MACTEC. Entiendo por lo que te he escuchado y me has contado que hay un fuerte componente de voluntariado en todo esto, y quiero que me lo cuentes con detalle, pero después de la pausa. Listo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Quédense en Espacio de Gestión. Ella es Noelia Coronado, vocera de la Mini Academia de Ciencia y Tecnología MACTEC. Pausa y regresamos. No se vayan. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión. Seguimos conversando en este bloque con Noelia Coronado, vocera de la Mini Academia de Ciencia y Tecnología MACTEC. Noelia, nos habíamos quedado en la primera parte. Yo te planteaba la pregunta del voluntariado, si era un componente importante en el desarrollo de MACTEC. Cuéntame. Sí, desde el 2012, todas las personas que hemos venido participando somos voluntarios que invertimos nuestro trabajo por las niñas. Eso nos mueve bastante y es totalmente gratuito. Tanto los científicos que son convocados también lo realizan de forma gratuita. Hay un proceso que ellos tienen que interiorizar de armar un taller, porque es muy diferente cuando van a la universidad y dictan una clase. En MACTEC eso está casi prohibido. Lo que sucede en MACTEC es se forman una pregunta y las niñas van desarrollando junto al científico todo el taller, tratando de resolver esa primera pregunta. Y si es que las niñas las llevan por un camino distinto, entonces el científico trata de abordar esa idea que hayan tenido con algún experimento, algo demostrativo, para que ellas también... Es totalmente diferente a la educación tradicional. Cuando me hablas de un científico, ¿me estás hablando de quién, Noelia? Los científicos son personas que ya han tenido una larga trayectoria internacional y nacional haciendo proyectos científicos. Y ellos son seleccionados también por la empatía que tienen con las niñas y con este challenge que ellos pueden tener de transformar su conocimiento en un lenguaje sencillo y comprensible para las niñas. ¿Es gente joven? ¿O puede haber de todo? De todo, sí. No hay, tenemos un espectro de científicos que por su trayectoria, su experiencia en ciencias, les da la capacidad de transmitir toda esa pasión por la cual ellos han decidido esa carrera. En el proyecto que está desarrollando Gisela Orjeda, que tiene algunas similitudes con esto que estamos hablando, que es llevar a los colegios de niñas la posibilidad de hacer ciencia, ella decidió apostar por científicas, digamos, mujeres que contagian a otras mujeres del deseo de hacer ciencia. En ese caso, ese componente no está. El científico puede ser hombre o mujer, lo importante es que sea empático con las chicas y que conecte con ellas. Sí, exacto. Igual hemos visto que las niñas se conectan bastante cuando dicta el taller una científica mujer. Ajá. Sí, en este caso es interesante, ¿eh? Lo vimos con la doctora Cristina Guerra, que ella dictó un taller de neurociencia en MACTEC y las niñas estaban mucho más
prestas a responder estas preguntas. Quizás esa conexión de género hace que ellas aún tengan mucha más libertad. Buen punto. Pero igual los científicos varones se han sorprendido cuando nuestras niñas, sin con un límite de lanzar sus preguntas, y las respuestas han sido bastante sorprendentes, que los ha dejado con el ojo cuadrado a muchos de ellos. Pero sí, había, con la doctora Cristina, vimos una empatía en particular. Ok. Esta búsqueda de la verdad y del conocimiento científico los ha llevado a cuestionar en algún momento temas de fe. Es muy gracioso. Bueno, claro, tiene que estar esas preguntas ahí también. Digamos, es gracioso, ¿no? Porque justo nuestro último taller, después de un taller MACTEC, siempre nos reunimos para conversar aquellas cosas que estuvieron sorprendentes de las niñas, aquello que podemos nosotros mejorar, y también nació esta cuestión de fe. En realidad sí, pero hemos llegado a la conclusión que la ciencia es un medio para darte la libertad. Y sí, hay estos cuestionamientos de fe. Sí, muchos de nosotros que apoyamos dentro del voluntariado, incluso pertenecemos a ciertas religiones, y hay esta confrontación, ¿no? Pero claro, irresoluble en el tiempo, además, ¿no es cierto? Sí, exacto. Entre fe y ciencia. Exacto. Que a veces pueden conversar muy bien, pero a veces no tanto, digamos, ¿no? Me parece excelente. ¿Cuántas chicas entran cada sábado a los talleres? Son 40 niñas cada año. ¿Ya? Y los voluntarios son 7, alrededor de 7, y cada uno tiene 5 niñas a cargo, 5 a 6 niñas. 7 por fin de semana. Tienes a 7 científicos por fin de semana. Un científico por sábado. Ajá. Y hay fellows, los voluntarios, que son 7, y cada voluntario tiene a cargo a 5 a 6 niñas. Ok. O sea, no es que las 40 niñas están con una sola persona, sino se dividen en grupos pequeñitos. Exacto. Sí, para que la discusión sea mucho más enriquecedora, para que todos aquellas mejores ideas que surgen se puedan decir, o haya alguien que las pueda transmitir y no se pierda. ¿Dónde se desarrollan los talleres? Tenemos varios aliados. Se desarrollan en Cayetano Heredia, en la Pontificia Universidad Católica, y en alguna otra universidad que también nos ofrezca su apoyo, ¿no? Nosotros idealmente nos encantaría tener un espacio claro, fantástico. Un espacio adecuado para las niñas, ¿no? Claro. Sí, donde ellas puedan hacer lo que a ellas les guste. Bueno, entonces, Noelia, lo que necesitamos acá entonces no solo es un compromiso de las niñas, también de los padres, todos los sábados acompañarlas, digamos, durante un año a este proceso. Entiendo que hay un agradecimiento porque es un trabajo voluntario, gratuito, qué sé yo, pero también significa una dinámica familiar de todos los sábados ir. Sí, por ejemplo, este año hemos visto bastante compromiso, a diferencia de otros años, de los papás. De los papás, incluso han encontrado entre ellos cosas comunes de las cuales conversar con sus niñas, claro. Que es la ciencia. Y una mamá mencionaba que antes la conexión entre padre e hija no la veía, no estaba, pero a raíz de los talleres MACTEC hubo esa conexión, más unión entre ellos, un tema de conversación de los cuales a los dos les interesaba investigar, hacerse preguntas, y conversaban fuera de los talleres, ya en casa. Y eso es maravilloso. Nos encanta saber que fuera de MACTEC la familia tiene un rol bastante importante, y nos gusta saber cuando nuestras niñas nos dicen que han puesto con ayuda de sus papás un laboratorio, han adaptado su casa a un laboratorio, o que las niñas quieran ansiosas venir a los días sábados y prácticamente les exigen a sus papás que las traigan. Y claro. Algo diferente lo que se da es a otros talleres, incluso en las clases, es que los talleres también lo reciben los papás para que en casa ellos puedan dar el feedback a sus niñas.
O sea, ¿los papás participan de los talleres? Sí, ellos también están en los talleres, incluso cuando se genera una pregunta, ellos también pueden dar sus respuestas, ¿no? Muchas de ellos incluso no saben cómo responderle a sus niñas porque un científico puede decir, no sé, está bien, las niñas también, y juntos pueden resolver la pregunta. De acuerdo. Por lo que me cuestas, el taller tiene costos manejables y razonables, pero ¿quién financia las pequeñas cosas que hay que pagar? Los materiales, el traslado probablemente de algún profesor, algún científico. No sé si la dinámica en los voluntarios, hasta su pasaje tienen que pagarse. ¿Cómo manejas la parte del dinero? Los voluntarios, yo he sido voluntaria Fellow 2017 y en cuanto a los gastos de movilización han corrido por mi cuenta. Cuando se trata de un científico que viene a dictar los talleres, hay la Fulbright es una de nuestras entidades que nos, la fundación, que nos financia, que financia el traslado del científico. Y también están los financiamientos ganados por parte de MACTEC que nos ayudan. Pero nosotros también tenemos otras iniciativas, como te comentaba al inicio, sobre el bus, a lo cual hemos puesto mucho empuje. Cuéntame. Y es un bus que va a las casas. Sí, a las comunidades en realidad. Esto fue porque el año pasado recibimos el premio de la UNESCO por la niña y la mujer en la educación. Y este premio de la UNESCO nos dio un financiamiento que permite invertir en el proyecto del primer bus móvil, un laboratorio museo de ciencia, que va a llegar a diferentes comunidades de Lima metropolitana y también a diferentes departamentos del país. Tenemos como punto Trujillo, Cusco, Arequipa, y podemos expandirnos por todo el Perú en realidad. Y de esa manera llegar a muchas más niñas, no solo a 40 niñas por año, claro, sino a muchas más niñas. Y la idea es que el científico vaya en esta travesía, en este viaje, conociendo el Perú y también conociendo a la diversidad de niñas que hay. Y queremos implementar el bus como un laboratorio y a la vez que sea un espacio para que las niñas encuentren la ciencia a su alcance. Que yo he reconocido también que en el Perú por ejemplo, no tenemos un museo de ciencia, que en otros países sí los cuentan. Y eso es hermoso. Y imagínate tú que las niñas a esa corta edad tengan esa experiencia de tener un museo móvil, no solo un museo que esté en un departamento, sino que vaya a su comunidad, que ella invite a sus amigos y se emocione de llegar a ver al bus MACTEC con un científico, ya sea cada sábado o cada mes. Pero para que se logre ese gran sueño necesitamos la colaboración de muchas personas. Totalmente. Me queda poquísimo tiempo, Noelia. ¿Cuántas niñas han sido impactadas hasta ahora por el proyecto? Han sido impactadas alrededor de unas 200 niñas, pero el impacto que ellas generan en sus colegios y en sus comunidades hace que sea el número mucho más grande. Pero eso todavía no lo puedes medir, digamos. Sí, eso no se puede medir, pero... Intuyes que sí puede ser importante, digamos. Exactamente, sí. Claro. Pero la intuición, digamos, es la aproximación a la ciencia, no es tan científico. digamos, me queda otra pregunta antes de irme. ¿Estas niñas te las imaginas estudiando cosas de ciencias, encontrando carreras de ciencias más adelante, o también en ciencias humanas y en otras especialidades, pero impactadas por este quehacer científico? Por supuesto que sí, y ya lo notamos. Así es, no te quería preguntar. Tenemos a nuestra niña Valeria Mendoza, ajá, que ella es una niña MACTEC del 2015, ¿ya? Y ella se cuestionó acerca de la vida en Marte. ¿Ya? A raíz de eso, ella hizo un proyecto científico con bacterias del Mar Muerto y las está sometiendo a condiciones extremas para ver si hay bacterias que
puedan resistir a altas concentraciones de sal, por ejemplo. Y aquella bacteria que es más resistente probablemente tenga la capacidad de vivir en Marte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Es ver su genoma, el genoma de la bacteria, hacer un secuenciamiento y ver qué mutaciones ha adquirido para ser resistente. Y eso es un proyecto de una de nuestras niñas MacTech, que además ha participado en una conferencia de astrobiología dentro de la Universidad Católica, rodeada de científicos ya graduados que están haciendo también su proyecto, y ella ha sido parte de esta charla, de estas conferencias, lo cual es grandioso porque ella está en el colegio todavía. Ella todavía está en el colegio y ella es de Huancayo, es una de nuestras niñas que todos los sábados junto a su mamá estaba ahí. Sí, viajaba de Huancayo a Lima. ¡Qué chamba! Y de Lima a Huancayo. Y es estupendo porque ella ha reconocido qué es lo que le gusta. Es el factor X, que nosotros le llamamos, que ella ha podido ver en sí misma que a eso es lo que se quiere dedicar, por ejemplo. Noelia, finalmente, las convocatorias, ¿cuándo son? Las convocatorias se abren a inicios de cada año. En abril se están haciendo las convocatorias de forma masiva por las redes sociales de la Mini Academia de Ciencia y Tecnología, y solo requieren llenar sus nombres, la edad y la disponibilidad de poder asistir a todos los talleres durante el día sábado del 2019. Es un formulario online que hay que llenar. Es un formulario online, no necesitan nada más, no se les pide notas, no se les pide ninguna otra información. Y sí, es un sorteo. Y también hay una convocatoria para los voluntarios que desean unirse a la iniciativa, y ellos también hay una evaluación sí rigurosa del mes de enero hasta marzo. Noelia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Menudo proyectazo el que tienen entre manos. Un abrazo. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Noelia Coronado, ya la escucharon ustedes, vocera de la Mini Academia de Ciencia y Tecnología MacTech. Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores lo que están haciendo en este proyecto. Vámonos a la pausa y seguimos con más, aquí, en Espacio de Gestión. Bien, continuamos en Espacio de Gestión y vamos a tener ahora como invitado una persona que ya estuvo con nosotros, que vino para hablar de otro tema, y nos habíamos quedado con ella, de tener una segunda conversación sobre un tema que tiene que ver con atención a usuarios con lenguaje de señas, algo que nos pareció muy potente. Ella es Rosa Bonilla, jefa de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Entel. Y yo quiero agradecerle a Rosa la enorme gentileza que se haya animado a venir a estar nuevamente con nosotros. Rosa, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por siempre recibirnos. En realidad, lo que habíamos conversado la vez pasada justamente tenía que ver con la visión de hacer negocios de manera distinta. Así es. Y que esta visión de hacer negocios de manera distinta no era que era una empresa buena gente que quería hacer algo por el planeta o por la sociedad, sino que dentro de su estructura de hacer negocios, dentro de sus actividades regulares, podía encontrar una manera de reducir el impacto en el medio ambiente o una manera de reducir una brecha social. Okay. Entonces, también es tener esa sensibilidad especial para poder convertir una actividad diaria o un proceso diario de negocio en eso, ¿no? En una oportunidad para cambiar un poquito la sociedad, para generar valor. Qué bueno que lo plantees de inicio, porque no se trata de una responsabilidad social como para decirle al mundo, mira todo lo que hacemos, qué buenos somos, sino se trata de que el negocio involucre los procesos de los que estamos hablando. Exacto. Eso me parece valioso, por eso estamos de nuevo es. Conversando. Tal cual. Rosa, ¿por qué pensaron en el tema de las personas sin capacidad auditiva? A ver, primero que nada porque somos una empresa de telecomunicaciones que conecta a las personas, que atiende a las personas, y encontramos una población de usuarios desatendida que tenía muchos problemas para comunicarse cuando se acercaba a alguna de nuestras tiendas. Entonces, entendimos y aprendimos en Entel que las manos pueden hablar y que los ojos pueden oír, y es
Y ese entendimiento fue a partir de este vínculo inicial, ¿no? De buscar, de aprender, de saber cómo piensan los sordos. Está bien decirles sordos, por si acaso, ¿ah? Es más bien, lo que no está bien es decirles sordomudos. Entiendo. No hay manera de decirles mudos porque ellos tienen una voz, solo que es una voz que habla con las manos. Entiendo. Ahora me parece interesante que la empresa detectara que es una empresa de comunicación, que había problemas de comunicación con alguno de sus clientes. Exacto, así es. Y bueno, lo que hicimos fue buscar a una serie de asociaciones, que hay muchas. Ya. Hay mucha, si se quiere, informalidad. No hay una agrupación liderada por el Estado. No existe todavía un esfuerzo visible de lo que se puede hacer todavía por la comunidad sorda. Pero ¿Te sí, sorprendió eso? Mucho porque es tal cual, ¿no? Va a sonar un poco duro, pero como al ser una discapacidad que no se ve, no se atiende, pero existe. Buen punto. Entonces, apenas sí, en el penúltimo censo, preguntaron en casa si alguien tenía una discapacidad auditiva. Entonces, bueno, estamos ante una realidad compleja, difícil, que quizá no sea conveniente abordar en este momento porque podemos enfocarnos también en la solución. Y lo interesante justo a partir de la solución fue entender que la discapacidad, o sea, cómo deberíamos ver la inclusión en todo caso, ¿no? Hemos aprendido también que la inclusión se tiene que mirar como la apreciación de las capacidades de la otra persona y su manera de afrontar la vida pese a su discapacidad, sea cual fuera. Entonces, cuando haces eso es un cambio de chip total y ya no es ese chip inicial de lástima, de pobrecito, de pena, ¿no? Ese no debe ser la manera de acercarse a la inclusión, sino todo lo que te dije anteriormente, ¿no? Es apreciar la diversidad y apreciar todas sus capacidades. Porque una persona sorda puede hacer todo lo que nosotros menos oír. Pero se puede comunicar y hasta a veces mejor. Y sobre todo tiene paz mental, porque no tiene todo el ruido que tenemos nosotros. Uy, ya ha desarrollado los otros sentidos seguramente también. Totalmente. Y son gente que tiene mucha paz mental en realidad. Tienen una visión de la vida distinta. Y ellos sí se sienten extranjeros en su país. Porque ¿Así lo dicen? ¿Así te lo verbalizan? Tal cual. Porque hablan una lengua que nadie. Y que nadie decide aprender en todo caso. ¿Se sabe cuántos sordos hay en el Perú? Tenemos, mira, es alrededor de la totalidad de las personas con alguna discapacidad, que son algo de 3,5 millones, el 7.6 son personas que tienen alguna discapacidad para oír. Oye, no es poco, ¿eh? No. Y bueno, esto es el censo, sí, es el último censo nacional en base al Y en todo caso, muchos de ellos aprendieron lengua de señas desde pequeños, porque nacieron sordos. Quizá la parte más difícil sea encontrar a personas sordas que perdieron la audición en el camino. Okay. Entonces, en algún momento sí... sí hubo inicio de desarrollo del lenguaje, digamos. Total. O sea, conocemos a sordas, tenemos ya amigas sordas que perdieron la audición a los 14 años. Entonces, leen los labios, hablan, y la gramática es como la que usamos nosotros, porque la gramática de los sordos es más bien como... Es muy práctica, es como Tarzán, más o menos. O sea, son muy pocas los pictogramas o las configuraciones que se hacen con las manos para hablar en lengua de señas. Y con el fin ulterior de la comunicación. No hay signos de puntuación, no hay nada. Entonces, pero el orden y la lógica de una persona que sí escuchó, que sí habló, es muy distinto. Incluso cuando entre ellos se comunican, es bien distinto, es súper enriquecedor poder ver cómo interactúan, cómo se sienten, aprender que si no me está mirando no me va a oír. Y que tener las manos ocupadas y pretender comunicarte con ellos es de pésima educación, porque es como hablar con la boca llena. No te creo, claro. Sí, es enriquecedor. Como te digo, siento que cuando te hablé al inicio de generar valor compartido, tiene que ver con, eres una empresa de servicios que atiende a clientes y que atiende a clientes sordos. No atenderlos te hace perder dinero. Atenderlos te hace ganar dinero. Generas valor. Pero además, generas valor hacia adentro de la organización a nivel personal. Porque todos los que se han capacitado para lengua de señas, todas las personas, todos nuestros colaboradores que lo han hecho,
lo hicieron de manera voluntaria. Y ellos aprendieron lo mismo que te estoy contando yo. No, ahora me vas a contar cómo desarrollaste internamente toda esta fortaleza, pero quiero terminar un poco de entender lo que significa ser sordo en el Perú. Ujú. Y te entiendo perfectamente ese sordo, esa persona que en el camino, ya habiendo obtenido un lenguaje, Ujú. se quedó sin audición. Ujú. Pero él o la sorda de nacimiento, es mudo también de nacimiento, teniendo la capacidad para hablar, digamos. Sí, sin embargo, he conocido a personas sordas que nacieron sordas y que por imitación y por observación llegan a emitir creo. sonidos muy similares a las palabras. Por ejemplo, saben decir pero, porque ven el movimiento de la boca Sin escucharse. y sin escucharse. Interesante. Saben decir hoy, mamá, o sea, palabras que son naturales. O sea, una de las características, me acuerdo perfectamente del idioma castellano, es el tema de la arbitrariedad, a excepción de las palabras que tienen origen onomatopéyico. Ujú. Ya, la lengua de señas es maravillosamente natural. Casi todo lo que aprendes en lengua de señas es algo que emula a la naturaleza, o emula al objeto, o emula al sentimiento, o a la emoción, o a la parte de tu cuerpo donde supuestamente se aloja esa emoción. Entonces, Interesante. es alucinante. O sea, ya te lo digo así. Y como te digo, en el proceso las personas añoran algunos sonidos. Por ejemplo, esta sorda que conocí en particular me dijo, lo único que me hubiera gustado escuchar es el sonido del llanto de mi bebé. Eso es todo lo que me hubiera gustado. Todo lo demás no me interesa porque ahora tengo mucha paz mental. Pero sí, como tienen referencias de lo que escucharon, en el caso de ella, habla como niña. Habla como niña porque perdió la audición a temprana edad, ¿no? Ya. Sí. Y se quedó con Y ese se quedó lenguaje. con esa manera de hablar Claro, no lo como pudo- aniñado, ¿no? no lo Pero pudo sí. mejorar. Sí. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero Sí. para poner en esta conversación la importancia de oír, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de ver estos videos donde a un bebito o a un niño, a través de un implante coclear directamente al cerebro, consigue por primera vez escuchar la voz de su madre o de su padre, y es de una emoción desbordada, es decir, es como que se le abre un mundo que no conocía. No sé si has tenido la oportunidad de Totalmente, verlo. sí, en llantos, definitivamente. No, tendría que sacarme el corazón para no llorar y después de ver esos videos. Sí, de hecho el impacto es súper fuerte porque se activan neurotransmisores que Así es. habían estado apagados. Así es. ¿No? Sí. Bueno, quería traer esa anécdota a la conversación. Ahora, ¿en qué momento en Entel deciden que hay que implementar un programa de estas características? A principios de este año decidimos que teníamos que hacerlo y empezamos a levantar información. La parte más larga es esa, ¿no? ¿Cuántas personas sordas vienen a las tiendas? Ok. ¿Estarías tú Había que dispuesto mapear a...? toda esta información. Sí. ¿Y eso era complejo? Sí, es complejo porque son personas que enfrentan todos los días, o sea, nadie va a una tienda de Entel a felicitarte por tu trabajo, más que nada van a quejarse. Entonces, son personas que manejan emociones todos los días, Ya. pero que dentro de esas emociones de todos los días tenían una frustración que era, alguna vez vino aquí una persona sorda y no la pudo atender tan bien como me hubiera gustado. Y la comunicación, o sea, me escribía, pero no la entendía muy Claro. bien, porque como te digo, la gramática de eso es distinta. Claro, porque su reclamo es claro, pero verbalizarlo, sacarlo, decirlo a su manera es muy difícil. Muy difícil, es muy difícil. Entonces... Claro, ¿cómo te digo? Mi chip no funciona, o cómo te digo, Sí. el número que me has dado no conecta, no sé. Tal cual, exactamente, es eso. Ok, entonces ustedes detectan que ahí hay un problema. Sí. Y empiezas a capacitar primero, a recibir información, a sistematizarla, a organizarla. ¿Todas las tiendas entran en proceso? No, como todo proyecto de sostenibilidad siempre tiene que trabajarse con un piloto Ya. para medir, ajustar, ver tiempos, Ok. identificar oportunidades de mejora y tal. O sea, de hecho, toda la metodología de trabajo la hemos creado sobre el camino. Ok. Em, Su modelo propio. Es un modelo propio que ponemos a disposición de cualquier empresa de servicios. De hecho, se la entregamos al presidente Ciptel, que nos acompañó el día del lanzamiento del programa. Luego eso, la parte más compleja quizá es levantar las palabras que son propias
del sector de telecomunicaciones, por ejemplo, OCIPTEL. Ajá. Y poner esto en común de toda la comunidad sorda. ¿Cómo se dice OCIPTEL en lengua de señas? ¿Cómo se dice Ministerio de Transportes y Comunicaciones en lengua de señas? ¿Cómo se dice? Eso era complejo. Sí, o sea, el levantamiento de esa información es crítica. O sea, lo más crítico que hay en el proceso es identificar el vocabulario propio del sector para también ponerlo en común con la comunidad sorda. Y como son extranjeros en su país, se conocen entre todos. Comunidad con comunidad. Y hay algunos celos también entre ellos. Oye, ¿por qué no te enseñé yo lengua de señas? ¿Acaso ustedes son...? No, tuvimos bastante crítica, en mi opinión constructiva, aunque habían personas que me decían que hoy nos están maltratando. No es maltrato. O sea, si a mí me dice una persona sorda por Twitter, oye, ¿acaso en tan poco tiempo vas a lograr capacitar 100% a la lengua de señas? No, nivel de intérprete imposible. Pero ya puede atender a una persona sorda. Una aproximación puedes conseguir. Claro, no lo voy a poder poner al frente de cámaras para que en sincronía vaya interpretando lo que dice alguien en la tele, como lo que vemos en la televisión nacional casi siempre, sino voy a poder atender a una persona sorda. Antes no lo podía hacer. Para mí eso es mucho. Y con eso regreso al tema del valor compartido. Es valor para Entel, es valor para el colaborador de Entel porque desarrolla habilidades blandas, desarrolla sensibilidad, desarrolla apreciación de la diversidad. Es valor para la sociedad en sí. Hay personas sordas que se han echado a llorar de la emoción porque los hemos atendido. Porque los han atendido con señas. Y nos han comprado 2 equipos. O sea, date cuenta del tema del valor. Y también genera valor a nivel país, porque si el presidente OCIPTEL va a mi lanzamiento y hace lo que le ofrecimos, o sea, te entregamos la metodología, llévala a todos los operadores, y en ese año es el ministro del sector, o bueno, la viceministra dice, oye, en mi gestión, las empresas de telecomunicaciones empezaron a atender a todos los sordos. O sea, se puede convertir en una política pública en todo caso, ¿no? Entonces, creo que de eso va el tema de la sostenibilidad. Rosa Bonilla, jefa de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Entel, está con nosotros en el programa hablándonos de esta atención a usuarios en lenguaje de señas. Rosa, pausa breve y seguimos conversando. Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Rosa Bonilla, jefa de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Entel, está con nosotros hablándonos de un programa que han desarrollado con mucho éxito en Entel que se llama Atención a Usuarios en Lenguaje de Señas. Y vamos a terminar un poco de contar en qué consiste este programa porque Rosa nos ha aproximado en el bloque anterior a este esfuerzo que están haciendo desde Entel. Rosa, una de las cosas que has dicho que más me ha sorprendido es que uno esperaría encontrar en el directorio telefónico, mira la vejez que estoy hablando, ¿no? La guía telefónica, ¿no es cierto? Pero en fin, en cualquier lugar, el nombre de una organización de sordos potente, capaz de hacer lobby, de presionar en el Congreso, de buscar políticas públicas, y me dices que eso no había. Que sí hay pequeñas organizaciones diseminadas, cada uno con su lógica, pero no hay una sola que las represente. ¿Eso les llamó la atención? ¿Tú imaginabas como yo que eso existía? No, yo me imaginaba que había algo, ¿no? O sea, hay pequeños esfuerzos, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, hay pequeños esfuerzos en el Ministerio de Trabajo, hay, por ejemplo, que tiene una norma que pide a las empresas que un porcentaje de su planilla sean personas con alguna discapacidad, pero para ser personas con alguna discapacidad, la persona además tiene que estar empadronado, o sea, tienes que tener un carnet de discapacitado o de alguna discapacidad, perdón la anterior expresión, y eso es complejo de establecer. Entonces, cuando nos aventuramos a querer contratar a personas con alguna discapacidad, y llevamos las posiciones a las bolsas de trabajo de Conadis, por ejemplo, nadie postulaba. Y es evidente que nadie va a postular porque yo no voy a posar, yo si soy sorda no voy a postular a una empresa donde no voy a poder hablar con nadie, no voy a poderme comunicar con nadie. Tiene sentido, por supuesto. Ahora ya lo podrían hacer, en Entel al menos. Claro. En SUNAT también, entiendo que ya también han implementado un servicio de atención en lengua de señas. Ahora. Y cualquiera de estos colaboradores, el día que no estén en Entel,
va a tener en su currículum un valor agregado, digamos, para la nueva organización de la que forme parte, Sí. ¿no es cierto? Y ahora qué bueno que lo mencionas porque fue lo primero que les dije cuando se graduaron. Bueno, ya pueden poner en su currículum que es inglés, alemán, francés, lengua de señas peruanas, lengua de señas peruanas. Pero es peruanas porque cada país tiene su... Eso es interesante, sí. tiene diferencias, hay diferencias en lengua de señas. ¿Cómo capacitaste a tu gente? ¿Cuántos chicos o cuántas chicas o cuántos colaboradores y colaboradoras se presentaron al programa? Tuvimos nosotros que hacer la selección porque también teníamos que ver cuál era su rendimiento, Ajá. o sea, como dentro de los indicadores que tienen sus jefaturas, tenía que estar por lo menos en un buen rendimiento de manera que no decaiga con esas horas que le tenían Ok. que destinar a esto. Y pese a que la gerente de Capital Humano me dijo, puedes usar sus horas hombre de trabajo para capacitarlos, ellos mismos decidieron no hacerlo, decidieron tomar horas propias para llevar la capacitación. O sea, nos regalaron horas de su tiempo y de su vida para tomar la capacitación de lengua de señas. Fueron en total 11 personas, una de ellas a distancia, desde una computadora vía Skype. Tenía con nosotros la capacitación de lengua de señas. ¿Era un día a la semana, varias horas? Dos veces a la semana, 2 horas diarias. En la sede de ustedes. Sí. Ya. ¿Y quién les enseñó? Nos enseñó una asociación que se llama MAU, que, bueno, es curioso porque los nombres, las siglas son Manuelita, Anelí y la W es porque las dos tienen el apellido con V. O sea, ya solamente diciéndote el nombre de la Asociación de Sordos te das por enterado de que son muchas. Ujú. Son tantas que le puedes poner los nombres de las fundadoras de la asociación. Entiendo. Y justo Manuelita es la persona que te digo que perdió la audición a los 14 años Ya. y que luego fue madre. ¿Qué edad tiene hoy? Debe tener 40 y tantos años. ¿Cómo aprendió Sí. ella? Lengua de señas. Ella aprendió lengua de señas de niña. Casi todos los sordos, como te digo, como son los extranjeros en su país, se juntan entre ellos. Y aprenden, igual que todo lo que se aprende, como desde niños aprendemos el idioma o aprendemos otras lenguas, por imitación. Además, presumo que si te comunicabas de alguna manera verbalmente y perdiste la posibilidad de escucharte, la necesidad de seguir comunicándote está ahí. Entonces, la necesidad de aprender señas debe ser imperiosa. Sí, es más fuerte. Es más fuerte y desarrollas otras habilidades, Claro. ¿no? En ese momento, por ejemplo, para hablar lengua de señas, hay muchos músculos de la mano que normalmente no usamos. O sea, para hacer la P en lengua de señas, ¿Sí? yo sé que no se ve porque estamos Ya. Que se Pero, por el ejemplo, índice y es- el anular juntos en una posición de P, claro. Pero hacerlo de inmediato, ¿no? Ajá. Es como, hola S, Ajá. hola R. Bueno, Rosa nos está mostrando ya las señas que se ha aprendido de ella. Lo siento, no lo volveré a hacer, no hay cámaras. En todo caso, es eso. La persona que tomó el curso de Trujillo fue el segundo mejor de toda la clase. Y atendió a... O sea, en el camino, mientras iban aprendiendo lengua de señas, llegaba alguna persona sorda y de inmediato los atendían Claro. y hacían una diferencia, no solamente en el día de la persona sorda, sino en el día de toda la tienda, que todos están a la expectativa de qué está pasando aquí. Ya estamos Todo el mundo atendiendo. estaba como pendiente, ¿qué es esto? ¿No? Y Qué maravilla. Y empiezan a preguntar y se vuelve pues un efecto, el valor se multiplica porque todos empiezan a preguntarle, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice aquello? Entonces empiezan a aprender, se empiezan a interesar. Y de eso se trata también la inclusión, ¿no? De que el que se tiene que adaptar soy yo, ¿no? El que se tiene Eso que es claro, adaptar la soy discusión yo. y la inclusión es quién se incluye dónde, ¿no es cierto? Exacto. No es que se tengan que incluir a donde nosotros estamos, es quizás nosotros que tenemos que incluirnos un poco en su mundo. Lo que pasa es que ellos ya están ahí. Claro, pues. ¿No? Claro, esa es la Y discusión. hay gente súper, o sea, hay profesionales, en otros países, que no te enteras que son o ciegos o sordos y son increíbles porque... Totalmente. En mi vida yo he entrevistado a gente que leía labios y me enteré al final de la entrevista que eran sordos. Sí. Es fascinante. Sí. ¿Cuánto tiempo les tomó aprender? Han sido en total 6 meses. Todavía estamos en la parte de, Digamos, un de nivel capacitación. ¿Un nivel de principiantes, un nivel intermedio? ¿Qué nivel tienen hoy día tus colaboradores en lenguaje de señas? Yo pensaría que es un intermedio. Intermedio. De hecho, es lo que nos han dicho también las profesoras. Siguen practicando. De todas maneras, Como todo hay que seguir practicando. sí, tenemos todavía clases de práctica con ellos.
Y hemos podido también Dime que has grabado, que hay registro en video. Ay, por supuesto. De esto para sí hay, mostrarlo. te lo voy a alcanzar. Hay además talleres que hemos realizado con, bueno, lo dejo abierto también aquí, si hay algún grupo de personas que desee tomar un taller. No, obviamente no va a ser todo un curso porque sería complejo de organizarlo, pero sí un taller que les permita introducirse a la vida de los extranjeros que viven en su país, que son los sordos, a entender de que nunca más volvamos a utilizar la expresión sordomudo, a entender que los ojos pueden oír. Eso me parece a mí súper importante. Y también lo otro, ¿no? Que es lo que te dije al inicio, la inclusión no es oye, qué buena gente soy. No, es todo lo opuesto, es, oye, esa persona tiene tantos valores, tiene tantas capacidades, tiene tanto para dar, y si me tengo que fijar en algo es en aquello y en cómo lleva su vida pese a estas dificultades, ¿no? Totalmente. Dime, estas 11 personas, 11 asesores o colaboradores, ¿tienen capacidad de replicar lo aprendido? Sí. ¿Está en la lógica del proyecto para el próximo año? Sí. Tenemos para el 2019, hemos planeado capacitar una segunda promoción. Ya. Pero a la vez retar a nuestros asesores que ya están capacitados a por lo menos capacitar a una persona más de su entorno. Ok. Y nada más, seguramente van a ser más personas, porque seguramente ya la son tienda... 22 y vas ya está. volando, claro. Sí. Y no creo que la cantidad de arribos de personas sordas a las tiendas lo demanden, pero ya va mucho más allá de esto. Ahora, los chicos, por suerte, los rotan, entonces va a poder llegar un momento en el que en todas las tiendas ya tengamos a personas que atiendan a personas sordas, ¿no? Totalmente. Sí. Y me contabas que era absolutamente emocionante cuando estas personas llegaban y sentían que las atendían. Cuéntame, por favor, un episodio, un capítulo. Tuvimos un caso justo en la tienda de San Isidro de 2 personas que fueron a reclamar por un tema del recibo que no entendían un cobro. Entonces fueron hacia el counter donde está la persona capacitada. Bueno, tenemos 2 en San Isidro. Y ella les explicó perfectamente lo que era el prorrateo. Existe una palabra que se llama para el prorrateo del recibo. Y lo entendieron perfectamente. Y ella encima les ofreció la oferta del nuevo equipo Huawei que hay. Y compraron un equipo adicional. Pues, o sea, llegaron reclamando. El negocio que comentabas está ahí también instalado, por supuesto. Sí. Me gusta contar este ejemplo porque espero que se entusiasmen otras empresas de servicios a instalar programas como este, porque es igualmente rentable, ¿no? En todo caso, rentable, genera valor a la sociedad. Por favor, pensemos en el valor compartido siempre para todos los programas de sostenibilidad. No hay otra manera de mirarlo. Valor compartido. Sí. ¿Qué te dijo Ciptel? Súper felices. ¿No conocían la experiencia? No. Y lo saludaron, nos pidieron de nuevo que refresquemos los planes. Hay unos planes con Conadis que nos solicitaron el año pasado. Conadis, por supuesto. Los hicimos, pero bueno, en todo caso las personas sordas lo que más consumen son datos porque usan videollamadas, obviamente, ¿no? Claro, o WhatsApp. Claro. No, una vez alguien me preguntó, ¿pero qué cosa hace un sordo en un teléfono? Perdón, ¿quién habla? Yo dije, ¿quién habla por teléfono? Vamos bien, esa es la pregunta. Sí. De acuerdo. Sí, tal cual. Bueno, entonces, ¿dónde puedo encontrarme a estos 11 asesores? Quiero conocerlos. En Megaplaza, en San Isidro y en Trujillo. El de Trujillo que aprendió, eso de aprender a distancia me parece fascinante. Fascinante. También, ¿eh? Utilizamos un método de telecomunicaciones para aprender lengua de señas, sí. Y fue el segundo mejor de la clase. De acuerdo. ¿Y ahora hay alguna tienda con un logo, un sticker, una calcomanía que dice aquí atendemos a personas? Totalmente, está completamente brandeada. De hecho, el counter donde está la persona capacitada tiene todo el alfabeto de lengua de señas con las manos. Claro. Y una seña que significa que hablamos en lengua de señas. Claro, ¿no? claro. Sí. Bienvenido, hablamos en lengua de señas. Sí, exacto. Rosa, están haciendo algo fantástico. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado de este esfuerzo. Claro, 11 asesores no es un número pequeño, pero para quien pueda sentir que es pequeño, el año que viene van a haber 22, digamos, y así multiplicas y la posibilidad crece.
Gracias nuevamente, Rosa, por haber estado en este programa. Siempre nos traes buenas noticias. Vente más a menudo a contarnos las cosas que hacen. Yo feliz. Muchas gracias. Rosa Bonilla, jefa de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Entel, ha estado con nosotros. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por ser parte de Espacio de Gestión.